Y es un tema de verdad muy especial. Personalmente me encanta muchísimo el tema de la oración. Yo creo que si algo a mí me ha sostenido durante de servir a Dios 24 años y unos cuantos años más de vida cristiana, ha sido la oración. Para mí ha sido vital la oración. Luego me encanta porque me identifico muchísimo con este tema de lo que vamos a ver acerca de aprendiendo a orar. Qué importante que nosotros entonces aprendamos a orar. Y es un ciclo que, como les digo, lo vamos a ver hoy y lo vamos a estar viendo durante los otros domingos. Luego, desde ya, le invito a que usted no se lo vaya a perder. Yo quiero iniciar con algunas frases que nos hablan acerca de grandes hombres de Dios en la historia que hablaban acerca de la oración. Por ejemplo, un gran hombre de Dios llamado A.W. Tozer dijo: nuestra pureza, nuestra fuerza, nuestra piedad, nuestra santidad solamente tendrán la fortaleza que tenga nuestra vida de oración. Alguien más dijo: si quieres humillar a alguien, pregúntale por su vida de oración, ¿no? Juan Wesley, otro gran hombre de Dios en Inglaterra, dijo que él solía, este es tremendo, solía tener en poca estima a alguien que no orara 4 horas. O sea, si alguien oraba 4 horas, le decía: no es muy bueno. Para que vayamos viendo los parámetros, ¿no? Se dice que la oración es la respiración del alma. Entonces, si esta comparación es así, se dice que hay muchas personas que están sufriendo de asma o de falta de oxígeno, ¿no? Nuestra vida de oración personal y como iglesia es un indicador de nuestra vida espiritual. Alguien dijo también: ningún hombre o mujer es más grande que su vida de oración. Y alguien dijo: ninguna iglesia es más grande que su culto de oración. Tremendo. Entonces, ¿qué es la oración? Si la definimos de manera concreta, la oración es hablar con Dios. Y recordemos que es diferente a rezar. ¿Qué es rezar? Repetir algo. ¿Se acuerdan? Repita tantos Padres Nuestros, decía la tradición. Si usted vaya y repita, y entonces usted iba y repetía la tradición. Pero la oración no es rezar. La oración es un diálogo, es una reflexión. Nos dirigimos a Dios, nos acercamos a Él. Y nos acercamos, dirigimos la oración al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Es importante orar. Generalidades de la oración pues puede ser audible, como la que hacemos, o la que usted puede hacer a solas o en espacios como estos. Pero también hay una oración silenciosa, que no necesariamente la escucha todo el mundo. Cuando usted lee la vida de Ana en Primera de Samuel, dice que Ana oraba tan silenciosamente que el sacerdote dijo: esta mujer está como ebria, está hablando sola. Pero ella dijo: no, yo lo que tengo es dolor y yo estoy hablando con Dios. La oración puede ser privada o puede ser pública, puede ser de alguna manera formal o informal. La oración debe de hacerse con fe, debe de hacerse en el nombre de Jesús y debe de hacerse bajo la guía del Espíritu Santo. Rápidamente hoy les voy a soltar muchos textos que van a ser claves para que solamente usted los vaya anotando. Hablemos en esencia entonces de qué es la oración. Cuando nosotros hablamos de qué es la oración tiene que ver con invocar a Dios. ¿Qué es la oración? Invocar a Dios. En Génesis 4:26 dice que cuando muere Abel, luego Adán y Eva tienen a otro hijo llamado Set. Y luego viene otro descendiente llamado Enos. Y en 4:26 dice: la primera vez que se habla de la oración, aparece en Génesis 4:26, dice que los hombres empezaron a invocar a Dios. ¿Qué es orar? Es clamar a Dios, es invocar a Dios. Hasta ese momento habían dos tipos de generaciones: la generación de Caín y la generación de ¿quién? De Set y de Enos, porque el otro había muerto. Y a partir de ese texto vemos que existen, digamos, dos tipos de grupos en el mundo: aquellos que creen y se acercan a Dios y aquellos que no, a la luz de ese texto. Cuando hablamos de la oración, estamos hablando de que estamos dirigiéndonos a un Dios creador, a un Dios que todo lo puede. Y yo, mientras preparaba eso, yo decía: tremendo, porque a veces uno pierde de vista eso. Yo quiero mostrarles
unas imágenes, primero unos textos, veamos los textos que siguen, Ana. Dos textos claves, Génesis 1:1, que lo hemos leído infinidad de veces muchos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y así inicia la creación. Y suena fantástico, para muchos dicen, eso no puede haber sucedido. Luego por allá en Job capítulo 38, cuando Dios le responde a Job, porque Job no entiende qué le está pasando, Dios le dice lo siguiente: ¿puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pléyades o arrojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? Está Dios hablándole a Job porque Job está en crisis y no entiende, y Dios irrumpe y empieza a decirle, bueno, y si usted se cree mucho, ¿dónde está usted? Y le da una cátedra de Job 38-39 acerca de si usted quiere saber cuál es como el trabajo de Dios día a día, léase Job 38-39 y usted se va a dar cuenta de la labor de Dios día a día. Y entonces uno lee esto y uno le parece fantástico hasta que uno se acerca al tema de la ciencia. Y yo quiero mostrarles unas imágenes, por eso quise ponerlo aquí oscuras. Veamos esta imagen. A ver, esta imagen que estamos viendo aquí, esta imagen es del famoso telescopio James Webb, que fue lanzado en 25 de diciembre del 2021. Fue lanzado. Mide aproximadamente 21 metros de largo, 14 de ancho, pesa aproximadamente 6.2 toneladas. La inversión fueron más de, si no estoy mal, más de 10.000 millones de dólares, hecho con diferentes países apoyando, y fue lanzado al universo para ver qué había en el universo. Es hasta la época el telescopio más desarrollado jamás construido en la historia. Se demoró creo que 2 décadas el proceso para ser lanzado. Y fue lanzado al universo y él empezó a viajar, ¿cierto? Hoy se dice que el telescopio James Webb está a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Y ya va. Entonces había una expectativa de cuáles van a ser las primeras fotos que iba a tomar este telescopio. Y entonces, después de un tiempo, él va a enviar las primeras fotos. Ya en cuanto a cómo le envía, no me pregunten, no soy de la clase, ¿no? Pero el caso es que llegaron. Y entonces había una expectativa. Veamos la siguiente imagen. Y esta fue la primera imagen que mostró el telescopio James Webb. Le invito a que se vea una serie que está en Netflix acerca de eso, es extraordinaria. Yo me la vi, yo me acerqué más a Dios con eso. Y él mandó estas fotos, y para usted y para mí puede ser que hay estrellas. Quiero decirle que no son estrellas, son galaxias. Galaxias. Veamos la siguiente imagen, por favor. Cada una de estas cosas señaladas es una galaxia. Alguien dice que la foto que tomó el telescopio James Webb es, voy a pedirle un favor. Imagínese que usted coge un grano, a ver, coge un granito de arena, cójalo en la mano, a ver, hágale el ensayo. Ahora, póngaselo en su mano, a ver, haga todo. Y ahora coja su mano que tiene el grano de arena y estírelo así. Estírelo así. Se dice que la foto que tomó James Webb es la foto de ese grano ahí. O sea que imagínense lo que hay que... O sea, esa es la foto de ese grano. Hay millones y millones y millones de galaxias. Los científicos estaban perdidos. Y aquí identificaron algunas de las millones de galaxias. Algunas se creen que no existen ya, porque al viajar por el tema de la luz probablemente ya no existan. ¿Ya? Se dice que si el sol desapareciera, nosotros nos demoraríamos 8 minutos en darnos cuenta. O sea, lo veríamos todavía 8 minutos por el tema de la velocidad de la luz. Y entre más avanza, más es la cosa. Y entonces, sigamos viendo para que veamos todo eso. La siguiente imagen. Esta es solo nuestra galaxia.
Ese es el sistema solar. Esta es la galaxia, este es nuestro sistema solar, el Sol, y aquí estamos nosotros. No sé si alcanza a ver la proporción tan tremenda. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Para aquellos que creemos en la creación, tenemos el privilegio de hablar con un Dios que hizo el universo. ¿A usted le parece eso grandioso? Familia, ¿por qué les hablo de esto? A mí personalmente me fascina el tema de la ciencia. Y ver esto y luego decir, yo le hablo a ese Dios. Tengo el privilegio de comunicarse con aquel que acomodó el cosmos, el universo, los planetas, los que creemos en la creación. Porque hay otros que creen en la evolución. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Y aquí lo estamos viendo. Con esto que la ciencia confirme que todavía dice, hay mucho por descubrir y no se sabe, y hay muchas cosas. Pero ¿sabe una cosa? Cuando hablamos de qué es la oración, ¿qué es la oración? La oración es tener el privilegio, tener la oportunidad de comunicarnos con alguien que es extremadamente poderoso. ¿Cómo no va a ser capaz de ayudarme en mi situación? ¿Cómo no va a ser capaz de ayudarme en mi problema? ¿Cómo no? Después de ver esto, quitamos la imagen. Después de ver eso, después lo que tomó el telescopio Webb en un grano, en nuestra mano, de la arena, de lo que hay en el universo, el cosmos. Y pueden haber muchas teorías y muchas cosas que se dicen. Lo único que yo sé es que la Biblia tenía la razón. La Biblia tiene razón. Entonces, este primer punto para mí es fundamental, que es orar. Orar es acercarnos a alguien tremendamente poderoso, tremendamente fuerte, tremendamente grandioso. Esto a mí me llena de fe, esto a mí me llena de confianza, esto a mí me llena de creer que el Dios que acomodó eso, ¿cómo no va a solucionar mi sistema solar de problemitas que tengo? Y a veces uno dice, guay, esta cosa tan terrible. Entonces orar es hablar con semejante creador. Por eso, si hay algo que a Dios no le gusta en la Biblia, es que yo no le crea. Cierto, que yo dudo de él, porque esto que estamos viendo es tremendo, tremendo, tremendo. Hoy, tristemente, los científicos se jactan de no creer en Dios. Pero todos sabemos que los científicos del pasado, si algo eran ¿qué? Creyentes. Lea la biografía de Newton, lea la biografía de Pascal, de muchos grandes científicos. Partían y sabían, entendían que había un Dios. ¿Qué es orar? Es clamar a Dios, es llamar a Dios. Salmo 4, dice el 1, cuando clama, respóndeme, oh Dios de mi justicia, en la angustia me has aliviado, ten piedad de mí. Orar es clamar, orar es llamar a Dios. Orar es buscar el rostro de Dios, segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, si ora, si busca mi rostro. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios habla de buscar su rostro? Si bien es cierto, no lo podemos ver físicamente, pero ¿por qué Dios habla de buscar el rostro? Yo creo que si hay algo que Dios habla de, mire mi rostro, es porque uno muchas veces dice, pero venga, pero mírenme a la cara, a ver qué es lo que me está diciendo, ¿sí o no? Porque la cara dice mucho. Es más, cuando alguien está en lo que no es, ¿qué hace? No da la cara. Eso se llama el tema de los que saben de este tema, el lenguaje no verbal. ¿Cierto? Cuando alguien está diciendo algo y no mira la cara y no muestra. Y dice, no, pero muéstreme la cara, mírenme qué, mírenme a los ojos. Porque Dios quiere eso, buscar que mi rostro, Dios quiere una relación directa con Él. Orar es, vamos de frente con Dios. Esta soy yo, estas son mis fallas. No puedo no mirar su presencia, su rostro. Orar es levantar el alma a Dios. Salmo 25. Dice Salmo 25, el 1, a ti, Señor, elevo mi alma. Es elevar mi alma.
Orar es acercarme a Dios. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué es entonces la oración? La oración es un privilegio que solo tiene un ser creado en este planeta llamado el ser humano. Ningún otro ser. Podemos ver que, ay, el pajarito le está cantando a Dios. No, el pajarito no tiene ni idea de eso. Ay, que mira que como el... No, el animal no tiene ni idea de eso. Ellos no fueron creados. Que uno diga eso tan bonito. Ay, y los perros sintieron a... No pueden ir... Eso es instinto, pero ellos no tienen espíritu. Usted y yo fuimos diseñados con espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted parte de aquel cuerpo se va a quedar. Hoy en día, y chévere, aquellos que por los animalitos es una bendición, pero el alma de mi perro estará en el cielo. No está allá. No está allá. O sea, todo esto era muy romántico, pero no está allá. No está allá. No es bíblico. Porque el único ser creado para tener comunión con Dios fue usted. Por eso es un privilegio. Es un privilegio que usted no se puede dar el lujo de no hacerlo. Claro, Dios quiso tener comunión con el ser humano. Que yo muchas veces digo, Señor, si yo hubiese sido Dios, yo no creo al ser humano, pues semejante problema. Porque uno es un problema, pero Dios es su amor, es su misericordia, lo hace. Ahora, importancia de la oración. Eso solamente es el inicio de lo que vamos a estar viendo. Importancia de la oración. En Lucas 22:40 Jesús dijo, oren para que no entren en tentación. La oración es importantísima, que nos cuida, que nos guarda. Si usted no ora, usted está caminando bajo de defensas espirituales. Y yo le quiero decir, y no para que se asuste, Satanás es real. Si usted no ora, usted camina bajo de defensas. Usted camina vulnerable al ataque espiritual. Ah, pero no me ha pasado nada y llevo días así, pero puede pasar. Y entonces, por eso es muy importante la oración. ¿Por qué es importante orar? Para tomar decisiones. En Lucas 6:12 dice la Biblia que Jesús, antes de elegir a los 12, se la pasó orando, clamó. Para tomar decisiones. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, usted y yo tomamos decisiones, muchas sencillas, otras que trascendentales. Que usted necesita la guía de Dios para saber qué hacer. ¿Por qué es importante orar? Lucas 22:44. Jesús, el Jueves Santo, en Getsemaní, va y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús está pasando por un momento difícil. ¿Y qué hace Jesús? Va a Dios. ¿Por qué es importante orar? Porque me ayuda en momentos difíciles. Me ayuda para que yo pueda derramar mi corazón, para que yo pueda hablar con Él, para que yo pueda llorar delante de Dios y le Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Muéstrame si por ahí es la cosa. Y créame que Dios le va a dar una señal. Si ustedes lo piden, Dios se lo aseguro. Créame que yo en estos tantos años he visto señales de Dios. Marta sabe, hemos visto cosas que no, ya no era, de pronto será. Ah, listo, por aquí es. ¿Por qué es importante orar? En Lucas 10, Pedro sube a un tiempo de oración en una azotea y mientras él está orando, dice que vio un lienzo y vio una comida y Dios le dice, Pedro, come, y él dice, yo no voy a comer de ahí. Dios le dice, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Y luego Pedro entiende que hay una visión. ¿Por qué es importante orar? Porque cuando usted ora, se corre un velo y usted puede penetrar en la atmósfera espiritual y se empieza a ver cosas que normalmente usted no ve. Porque la oración hace que usted entre como en una atmósfera distinta. ¿Y cómo me lo explica? No sé, usted lo tiene que vivir. Porque no lo pueden a uno agarrar de la mano en la oración. Uno enseña, pero el viaje lo tiene que hacer usted.
Y usted entra en atmósfera donde usted percibe cosas que usted dice, claro, ahora entiendo. Claro, ahora comprendo. Pedro, a ver, es que Pedro era judío recalcitrante que creía que solo la salvación venía ¿para qué? Para los judíos. A los demás que mueran. Ese era Pedro. Y Dios le dice, no, Pedro, la salvación también es para los otros. Pedro no le cabía en la cabeza y Dios le tiene que mostrar a través de una visión que vaya y le abre a alguien llamado Cornelio, que no era judío, pero que Dios le muestra. Entonces, ¿por qué es importante la oración? Porque usted va a acceder solo al mundo sobrenatural a través de la oración, para percibir cosas a través de la oración, lo bueno y también lo no bueno, para usted darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿ya? Y finalmente, para que nos preparemos para orar en esta gran introducción, Jesús enseñó sobre la oración. En Lucas 11, les dejo la referencia, Lucas 11, del 1 al 13, Jesús acaba de orar y viene un discípulo y le dice, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y se los dejo para que lo lean, pero varios puntos acerca de Lucas 11. Número 1, la oración se aprende. La oración es como un músculo. Si usted no la ejercita, no avanza. Aquí o en espacios como estos se le ayuda. Pero usted tiene que, yo no puedo, venga Oscar, venga, yo levanto la pesa por usted. Y Oscar, 1, 2, no. La tiene que levantar. No, yo le enseño, mira, la técnica es esta. Doble el brazo, no sé qué. Acójala de esta manera, caliente, pero luego lo tiene que hacer. La oración se aprende. Usted podrá escuchar 200 temas de la oración, pero si usted no sale bueno, ¿cómo fue que lo que dijeron? ¿Qué había que hacer? ¿Por dónde había que empezar? No va a pasar nada. La oración se aprende, la oración se enseña. En el contexto de Lucas capítulo 12, la oración, yo tengo que querer aprender. ¿Qué hizo el discípulo? Enséñame. Yo tengo que querer. Yo tengo que desear. Si usted no desea, no va a aprender a orar. Usted tiene que querer. Tiene que querer aprender. No tengo ni 5, pero voy a empezar. Yo quiero aprender acerca de la oración. Y luego empieza Jesús a hablar acerca de unos elementos importantes. Dice, Padre nuestro. Y eso lastimosamente se convirtió en una repetición, pero nunca fue el propósito. Padre nuestro, Él es mi papá, mi Padre. Y aquí hay un elemento importante que yo en mi experiencia he aprendido porque a muchos les puede costar o no eso. Porque aquí entra un tema del clave. ¿Cómo fue la relación con su papá? Si la relación con su papá no fue muy buena y usted no camina en sanidad, usted va a tener dificultades para comunicarse con Dios como padre. Aquí entra un tema de sanidad, no es el tema de hoy. Porque siempre que usted mencione la palabra padre, inconscientemente usted va a recordar episodios de su vida, de la paternidad, y va a tener problemas. ¿Lo tienen todos? No, pero muchos que yo he descubierto que tienen problemas en la relación con la paternidad de Dios, muchas personas tienen que ver con conflictos. Pero Jesús dijo, tienes que acercarte a Él como papá, Padre nuestro. ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos. Que tu nombre sea ¿qué? Santificado, santidad. Hebreos por allá dijo en el capítulo 12, sin santidad nadie verá a Dios, santidad, ¿cierto? Que venga ¿qué? Tu reino. Alguien dijo que la primera parte del Padre Nuestro está enfocada en Él, su nombre, su reino, su agenda. Su nombre, su reino, su agenda. Mi oración, mi prioridad en la oración debe ser su nombre, su reino, su agenda, su voluntad. No puede ir, Señor, vengo aquí y estas son mis peticiones. No sé, pero ¿cómo así? No, su nombre, su reino, su voluntad. Si usted y yo no estamos dispuestos a esa primera parte,
Dios para usted va a ser una especie de Papá Noel, porque para muchos, lastimosamente, o a veces se ha enseñado mal desde acá, la oración es un acto para pedirle cosas a Dios. Pero la oración no es un acto para pedirle cosas a Dios. ¿Cómo se siente usted cuando alguien solo busca por interés? ¿Uno se siente mal? ¿Abusar? Oiga, pero este no me llama y me llama es para pedirme plata. Y uno no le gusta, pues a mí no me gusta, o que lo busquen. Y no puede ser así. Si a usted no le gusta, creo que a Dios tampoco. Pero muchas veces, y yo también lo he vivido porque también he caminado por eso, muchas veces buscamos a Dios con una lista de peticiones, lo cual no es malo pedir a Dios. Pero ¿y qué de mi relación con Él? Entonces el Padre Nuestro, el primer bloque del Padre Nuestro es, ok, ¿quieres hablar conmigo? Ok, mi nombre, mi reino, mi agenda. ¿Jugamos así? Sí, bueno. No, lo contrario, luego que viene, ¿cierto? Ahí ya viene el tema de la provisión, ¿se acuerdan? Claro, ya vienen las peticiones. Pero primero es la agenda, por eso hay errores en la oración. Porque yo primero pongo es mi necesidad, mi petición, mi pan nuestro del día de hoy, más no lo otro, que venga tu reino a mi vida. El reino es alguien que va a gobernar. Que venga tu reino, yo me voy a dejar dirigir por ti. Ahí empieza uno a avanzar en la oración. Mire, y yo he aprendido algo con el paso de los años. Eso es, por el paso de los años. Dios sabe, cada vez yo le pido menos a Dios. Uno empieza pidiendo muchas cosas. Cada vez le pido menos. Pero por alguna razón cada vez Dios responde esas peticiones. Pero es un proceso. Entonces, la oración del Padre Nuestro es un modelo. O sea, porque si alguien nos puede enseñar a orar, ¿quién es? Pues Jesús. Padre Nuestro, acercarme a Dios como Padre. ¿Cierto? Que tu nombre sea santificado. Le quiero regalar, la Biblia tiene aproximadamente 23 nombres para Dios. Por ejemplo, Adonai, el Dios que gobierna. Shalom, el de paz. Jireh, el proveedor. Rojí, el pastor. Nisi, mi victoria. Rafa, el Señor nuestro sanador. En los nombres de Dios, no que sean diferentes dioses, uno solo, pero en el hebreo, esos nombres. El Dios fiel, Amuná, Jacabot, el Dios de la gloria, Hakar, espíritu de sabiduría. No necesariamente tengo que yo decírselos todos a Dios. Lo que quiero decir es diferentes características de Dios, como cuando uno coge como una perla, una esmeralda que usted la gira y tiene diferentes visos o colores. A veces solo conozco a Dios como el Dios proveedor, pero ahí tiene Dios muchas características. No sé si a usted le ha pasado que usted tiene una visión de alguien, una opinión de alguien, y usted empieza a conocer a esa persona y dice, yo no conocía eso de esa persona. Y luego, yo no sabía que esa persona así. O sea, entre más usted conoce, usted empieza a conocer otras facetas de esa persona que usted antes no conocía. A veces uno solamente una opinión tiene de esa persona. Necesitamos crecer en las características de Dios, porque entre usted más conozca esas características, usted más va a saber pedir a Dios. Más va a saber pedir cuándo es el Dios que provee. Más va a saber pedir cuándo es el Dios fiel. Entonces, más conozca, más usted va a saber pedirle a Él. La segunda parte del Padre Nuestro, ahí sí viene, el pan. Perdón, cuídame de la tentación. Pero yo quiero hoy hacer énfasis en la primera parte, que pocas veces hemos tal vez oído. La oración, Jesús dijo, ¿quieren aprender a orar? Entonces, primero es el nombre de Él, el reino de Él y la voluntad de Él. Sin eso, las otras cosas van a ser difíciles. Luego viene provisión, luego viene el perdón, tentación, y luego Jesús lanza una enseñanza. ¿Quién
Que venga, si algún amigo viene de noche a tocarte la puerta y te pide pan, pero de tanto insistirte, llega un momento en que tú, ¿qué? Le abres. Y el mensaje es que la oración debe ser, ¿qué? Persistente. Usted debe aprender a perseverar. Dios le mostrará cuando no lo siga haciendo, porque uno dice, y bueno, pero ¿hasta cuándo? Dios, créame que Dios le muestra a uno. Jesús estaba orando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Luego dijo, listo, levántense, se acerca el que me entrega. Ya él estaba, ya sabía la voluntad del Padre, ya había entendido, oró y clamó, pero también entendió que hubo un momento donde tenía que pasar por la copa. Dios a uno le muestra, porque también es delicado insistir cuando Dios va a mostrar, pero la oración debe ser ¿qué? Persistente, persistente. Que Dios diga, oiga, ya se levantó otra vez. Señor, aquí estoy. ¿No? La persistencia. Y finalmente, cuando Él dice, y el Padre no les dará el Espíritu Santo al que se lo pida, la petición de la guía del Espíritu Santo. Familia, para que oremos. Dice la Biblia en Juan 4:23, Dios está buscando adoradores. Y Mateo 21:13, Jesús enojado dijo, mi casa tiene que ser casa de ¿qué? De oración. Y quiero darles la bienvenida a este mes de abril para que nos metamos con toda a la oración. ¿Cuál es mi anhelo, mi expectativa? Que cada domingo usted salga con un solo deseo, Señor, hoy voy a hablar contigo. Usted sale con ese deseo, creo que habré hecho yo mi parte, o Dios se habrá servido de mí para eso. Si es un tema más, dice, pero usted sale con, hoy tengo que hablar con Dios, habremos avanzado en eso. Vamos a orar entonces. Vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas en tu presencia. Te invito a que allí donde estás, cierres tus ojos. Y tú que de pronto vas a ver, a oír este mensaje online, también que lo hagas. Y que tú le digas, Señor, gracias. Gracias porque tal vez es un mensaje que yo he escuchado o que tal vez por primera vez lo voy a escuchar. ¿Cuánto necesito aprender a orar? ¿Cuánto necesito aprender a comunicarme contigo? Señor, recuérdame que tengo un privilegio que solo una criatura en el universo la tiene, y es el ser humano. Existen miles de criaturas, solo una puede comunicarse con el Creador, y ese eres tú y soy yo. Dios nos dio un privilegio extraordinario. El Dios que acomodó el cosmos, el Dios del principio que creó los cielos y la tierra, el Dios que le preguntó a Job, dime si conoces las leyes del universo. Todavía los científicos se debaten. El telescopio Hubble está viajando a miles y millones de kilómetros, tomando fotografías de espacios que a nosotros nos sorprenden, que nos muestran que alguien tiene que estar detrás de ese orden. Como las galaxias no colapsan, como las planetas no se estrellan. Alguien tiene que haber detrás de todo eso. Y Génesis nos lo dice. Y tú y yo tenemos el privilegio de hablar con ese Dios tan poderoso. ¿Cómo no te va a ayudar? ¿Cómo no va a meter su mano en ese problema? Eso que tú ves que es gigante, hoy no lo es. Si hoy entiendes esto, no lo es. Pero necesitas entrar a la presencia del Padre y decirle, Señor,
Hoy me acerco al Dios omnipotente, al Dios que lo sabe todo. ¿Cómo no me vas a ayudar? ¿Cómo no vas a actuar, Dios mío? Habla con Él y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque por algo has puesto este mensaje hoy. Hoy entiendo que cada día tengo una cita con el Creador, con el ser más poderoso, y me da el privilegio de que yo hable con Él. Señor, gracias. ¿Sabes una cosa, Señor? Perdóname por no entender esto de esta manera, tal vez por subestimar la oración. No es así. No es así, Señor, es algo extraordinario. Por eso Satanás no quiere que yo aprenda a orar, porque hay un velo que se va a correr, porque yo voy a empezar a operar en la sobrenatural para ver cosas que ojo no vio ni oído oyó. Pero hoy Dios te dice: pero hay un orden, hijo, hija. Jesús dijo: ¿quieren aprender a orar? Ok. Primero su nombre, primero su reino, no el tuyo, el reino de Él. Primero su voluntad, su agenda. Primero esas tres cosas, y luego provisión, y luego perdón, y luego protección. Pero primero esas tres cosas de ella, Señor. ¿Es algo de aquí? Hacer ajustes en mi oración. Si lo estás haciendo bien, síguelo haciendo. Pero si por alguna razón no es así hoy, haz el ajuste. Te invito a que te pongas en pie, que le des gracias a Dios. Espíritu Santo, yo te suplico que tu palabra no vuelva vacía, porque tú estás buscando adoradores, y aquí están. Porque el llamado tuyo que tú hiciste, Jesús, mi casa tiene que ser casa de oración. Señor, gracias. Yo solo te pido, Señor, que nos dejes ver tu gloria. Permítenos cerrar con gozo, con alegría este tiempo.